Bueno, vamos a arrancar con la última clase, los últimos videos que nos quedan, y en este caso lo que vamos a ver son los gases ideales, ¿sí? Lo estoy escribiendo, gases ideales. Este tema también lleva fórmulas, pero es mucho más fácil y más entendible que los anteriores. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un par de ejercicios de pasajes de unidades, de reconocimiento de datos, y después vamos a realizar los ejercicios que están en la guía. Pero primero vamos a definir un par de leyes. Vamos a trabajar con tres leyes. La primera ley de los gases es de Boyle, la ley de Boyle, ¿sí? ¿Qué dice la ley de Boyle? Bueno, que la temperatura es constante. Ahora vamos a ver qué quiere decir constante, ¿sí? Y vamos a usar una formulita. ¿Cuál es la fórmula? Es esta. Va a ser presión 1 por volumen 1 igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Sí? Esta es una de las leyes. La ley de Boyle, ¿sí? Vamos a marcarla. Tenemos que saber que la temperatura va a ser constante y que su fórmula es esta. ¿Sí? Bueno, vamos con la segunda ley. Yo ya las voy a dejar anotadas como para que nos quede. Segunda ley, que es la ley de Charles. Y la ley de Charles lo que nos dice es que en este caso la presión va a ser constante. La presión es constante. Y también tiene una fórmula para poder resolver los ejercicios, es la siguiente. Si la presión es constante, quiere decir que vamos a tener solamente volumen 1 dividido, vamos a hacer la liñita, voy a marcar todo acá, presión, volumen 1 igual al volumen 2, y acá voy a tener que copiar lo mismo, y ya nos queda bien prolijito. Cuando un segundo que lo pongo acá. Bueno, acá iría la temperatura 1 y acá la temperatura 2, ¿sí? ¿Ves? A diferencia de la fórmula 1, acá no tenía temperatura, porque la temperatura es constante. Entonces, cuando la temperatura es constante, quiere decir que es la misma. Entonces, cuando yo la vaya a poner en una fórmula, se van a terminar simplificando porque es el mismo número, ¿sí? Entonces, directamente no se los pone. Si la presión es constante, la fórmula no tendría presión, tendría solamente volumen sobre temperatura, ¿sí? Entonces, esta es la segunda ley, la ley de Charles, que nos dice que la presión es constante y su fórmula es esta. Bien, vamos con la última ley que vamos a usar, que es la tercera ley, que es la de Gay-Lussac,
Y en este caso nos va a decir que el volumen es constante. Y su fórmula es la siguiente. Si el volumen es constante, entonces ya no voy a tener volumen en la fórmula y voy a tener solamente presión 1, que va a ser igual a la presión 2 dividido la temperatura 2. Temperatura 1, digo, y acá iría la temperatura 2. ¿Sí? Estas serían las tres leyes que nosotros vamos a tener que trabajar con los ejercicios, ¿sí? Para que no me marque. Con los ejercicios, y es importante que las tengas anotadas ya, porque son las que, bueno, vas a tener que usarlas, ¿sí? Y los ejercicios mismos te los van diciendo. ¿De dónde vienen estas fórmulas? De la fórmula general de los gases, que la voy a poner acá al costadito, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué significa cada cosa y demás. Armamos un cuadro de texto. Vamos a poner fórmula general de los gases. Okay. La fórmula general de los gases es cuando yo no tengo nada que sea constante, cuando mi volumen, cuando la temperatura y cuando mi presión varían, ¿sí? Entonces, si varían, yo voy a tener todo eso en una fórmula. El tema es que a vos los ejercicios que te estuvieron dando son a través de las leyes, es decir, que siempre va a faltar algunos de estas variantes porque es constante. Pero puede pasar que te aparezca un ejercicio que no, entonces de paso y por las dudas, ya te lo dejo anotado también. La, la fórmula original es presión 1 por volumen 1, que va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, ¿sí? Y todo esto está dividido por la temperatura, que no sé dónde me mandó el... Acá. Vamos a cortar esto. La temperatura es la que iría ahí abajo. Entonces, vamos a poner acá. Uy, me estaría esto, ¿no? No sé por qué no me lo marco. Bueno, a ver si lo puedo hacer otra vez. Tenemos uno y nos falta el otro. Entonces dijimos, acá teníamos temperatura 1 y acá tenemos la temperatura 2. Bueno, esta es la fórmula, ¿sí? General de los gases. Cuando no es constante nada de lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Ves? Acá aparece la presión, el volumen y la temperatura. Esta fórmula yo la voy a usar cuando las cosas no sean constantes, ¿sí? Ahora yo te voy a dar ejemplos para que te des cuenta en qué momento se usa. Pero es fácil porque el mismo ejercicio te lo va diciendo. Vamos a dejarla acá y vamos a correr esto que me costó.
Ahí. Bien. Entonces, ahí nos quedan las fórmulas. Fíjate, en la primera ley, si la temperatura es constante, esta temperatura y esta temperatura no van a estar. En la segunda ley, si la presión es constante, ¿quién es la que está faltando? La presión. Porque no va a estar esta y no va a estar esta. Eso es lo que me está diciendo, que no están porque son iguales y al ser igual se cancelan, ¿sí? Y la tercera ley es la de volumen constante, quiere decir que entonces si el volumen es constante es el que no va a estar en la fórmula, ves que acá está y acá no está. Así que nada, vos siempre tenés que acordarte de esto, presión 1 es va arriba con el volumen y abajo se divide la temperatura, ¿sí? Eso es lo importante. Ahora, ¿cuáles son las cosas importantes a tener en cuenta acá en esto? Vamos a anotar cosas importantes a tener en cuenta. Bueno, 1. Trabajamos con presión, ¿sí? Y la presión, la misma, se mide en atmósfera, entre paréntesis es ATM, o en milímetros de mercurio, ¿sí? Bueno, mira, y esto quiero que quede ahí clarito. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Es lo mismo, es lo que equivale. Y esto quiero que lo tengamos ahí, ¿sí? En cuenta porque nos va a tocar hacer como algún pasaje de unidades en algún momento, ¿sí? Entonces, esto es lo que vale una atmósfera, ¿sí? Entonces, cada vez que veamos en los ejercicios milímetros de mercurio o atmósfera, estamos hablando de presión, ¿sí? Ahora sí. 2. Trabajamos con temperatura, ¿sí? La temperatura se mide en Kelvin, ¿sí? Esto es importante porque no vamos a trabajar con grados centígrados. O sea, los ejercicios nos pueden venir en grados centígrados, ¿sí? Pero nosotros vamos a tener que trabajar con Kelvin. Entonces, vamos a tener que hacer una conversión. Y lo que se hace es 0. Acá no tengo creo que no lo tengo, a ver. Así, 0 grados centígrados es igual a 273 kelvins, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se hacen las conversiones, pero tranqui. Y por último, vamos a hacer más grande esto. Por último, es que trabajamos con volumen y el mismo se puede medir en mililitros, litros o centímetros cúbicos, ¿sí? Cualquiera de estas tres formas podemos utilizar al volumen. Y acordate que 1 litro es igual a 1000 mililitros
y también es igual a 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Acuérdate que un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico, así que si a vos te dan, por ejemplo, un ejercicio que te dicen, se tiene un volumen de 2 mililitros, es lo mismo que decir 2 centímetros cúbicos. Cualquiera de las dos unidades está bien, pero lo que sí tienes que saber es que un litro es igual a esto, a 1000, ¿sí? 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos, cualquiera de las dos. Bueno, esto vamos a tenerlo ahí. Bueno, lo dejamos ahí. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer un par de ejercicios que no tienen que ver con los anteriores, pero quiero que hagamos esto. Ejercitaciones. Bien, vamos a pasar o convertir las siguientes unidades a las que yo te pida. Realizar los siguientes pasajes de unidades. Bueno, voy a anotar varios y voy a hacer algunos y los otros te los voy a dejar a vos. A. 15 grados centígrados a Kelvin. B. 368 Kelvin a grados centígrados. C. Menos 12 grados centígrados a Kelvin. 728 milímetros de mercurio a ATM, es atmósferas. 5,2 atmósferas a milímetros de mercurio. 4,76 ATM a milímetros de mercurio. 3 litros a centímetros cúbicos. 0,85 litros a mililitros. Y te voy a dar uno más que sea, por ejemplo, de, no sé, 36 centímetros cúbicos a litros. Bueno, estos son los pasajes de unidades que nosotros vamos a tener que realizar, ¿sí? Yo voy a hacer un par, uno de cada uno, y vos haces los otros. Voy a hacer un cuadro de texto para no estar perdiendo mucho tiempo, pero vos esto después copialo bien en tus apuntes y te va a quedar más lindo. Bueno, el primero. El primero me dice, tengo que pasar 15 centímetros cúbicos a Kelvin. Entonces, nosotros sabemos, porque lo noté acá arriba, que 0 grados centígrados son 273 Kelvin. ¿Cómo convierto los grados centígrados a Kelvin? Bueno, yo voy a sumar o restar a 273. O sea que pongo 273 y si el número de acá, el de grados centígrados, es positivo, se lo sumo. Si es negativo, se lo resto. Entonces, a 273 más 15, y esto me da igual a, ¿para qué busco la calculadora? Porque no la tengo acá a mano. Y ya te voy haciendo las cuentas de paso. 273 más 15.
288 Kelvin, ¿sí? Entonces ahí ya queda el punto A. ¿Ok? Sumo porque este es positivo. En este caso, como este es negativo, acá se restaría. En vez de poner más, pongo un menos. A 273 menos 15. Bueno, vamos con el D. El D te dice que tengo que pasar 728 milímetros de mercurio a atmósferas. O sea que yo a esa presión, que la tengo en milímetros de mercurio, ahora la voy a tener que transformar en atmósferas. ¿Cómo hago para pasar de atmósferas? De milímetro de mercurio a atmósferas. Bueno, yo sé que 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera, ¿no? Entonces, esos 728 que el ejercicio me está dando, ¿a cuántas atmósferas equivale? Bueno, ponemos X y esto es igual a, ¿qué tenemos que hacer? 728 por 1 dividido 760. Y nos da 0,96. 0,96 atmósferas. ¿Por qué atmósferas? Porque este se va con este. ¿Sí? Entonces me queda ya la unidad que yo quiero expresar, que es la de acá arriba. Acuérdate que en las reglas de tres simples se multiplica el de abajo con el de arriba, pero cruzado, y después se divide por el de acá. Así que hice 728 por 1, y al resultado lo dividí por 760, y así puedo hacer la conversión. ¿Sí? Bueno, a ver, el D tenés que pasar de atmósferas a milímetros de mercurio. Vamos a hacerla a ese. Y nos dice que tenemos que pasar 5,2 atmósferas a milímetros de mercurio. Bueno, fácil, porque mira, nosotros sabemos que una atmósfera es igual a ¿cuántos milímetros de mercurio? A 760 milímetros de mercurio. Entonces, estos 5,2 equivalen a ¿cuánto? Bueno, hacemos la cuenta y nos da 5,2 por 760, nos da, no sé si es 3000, porque estoy con el celular y no me estaría marcando. A ver, para 5,2. Me parece que es, sí, 3952 milímetros de mercurio. Sí, es eso, ¿sí? Pasa que con el celular me confundo si es la coma o el punto de 1000. Eso es importante darse cuenta cuando estás con la calculadora del celular. Entonces, ¿ves? Con este se van y me quedan los milímetros de mercurio. Bueno, después tenemos que pasar alguno de estos, ¿sí? Yo te voy a dejar ahí los que quedan. Tenemos que pasar de litros a centímetros cúbicos, de litros a mililitros o de centímetros cúbicos a litros. Voy a hacer el último, el I, y me dice que tengo que pasar 36 centímetros cúbicos a litros. O sea, yo quiero saber cuántos litros equivalen esos 36 centímetros cúbicos. Bueno, un litro, acordate que era igual a 1000 centímetros cúbicos, así que voy a usar esa. 1000 centímetros cúbicos equivalen a un litro. Entonces, esos 36 centímetros cúbicos equivalen a ¿cuánto? Bueno, lo mismo, hago 36 por 1 dividido 1000. Y me da 0,36.
0,036 litros, ¿sí? Centímetro cúbico con centímetro cúbico se van, y me queda litros, ¿sí? Así que nada, para mí lo importante acá es esto, es poder entender, ¿sí? Este cuadrito, que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, es decir que yo siempre tengo que pensar eso. Si me piden pasar de atmósferas a milímetros de mercurio o de milímetros de mercurio a atmósfera, yo tengo que saber que una atmósfera es igual a 760. Entonces, en base a eso, yo voy a saber cómo hacer la regla de T simple. Si me piden que lo tengo que pasar a atmósferas, voy a poner 760 igual a 1. Pero si me piden pasar de atmósferas a milímetros de mercurio, voy a poner una atmósfera es 760. ¿Ves que como que invierto el sentido? ¿Sí? ¿Para qué? Para después poder simplificar atmósferas y que me queden milímetros de mercurio. Ahora, si yo quiero averiguar atmósferas, voy a poner milímetros de mercurio primero, así lo simplifico, y la unidad me dan atmósferas. ¿Ok? Y así se hace con los demás. Centímetro cúbico con centímetro cúbico para poder tener litros. Si yo hubiese querido tener litros, tener centímetros cúbicos, y me daban litros como dato, iba a poner litros acá, ¿sí? Y me daban los centímetros cúbicos. Pero bueno, nada, yo creo que con eso te va a servir. O sea que te quedaría realizar, realizar el punto B, los voy a marcar con color, son los que te faltan. El punto B, el punto C, el D ya está hecho, el E ya está hecho, el F no está hecho. El G tampoco está hecho. El H tampoco. No, te quedan estos ejercicios. Uy, estos ejercicios para hacer y vos después me vas diciendo. Bueno, ahora voy a empezar a copiar un par de ejercicios, ¿sí? Que tienen que ver con los del parcial. Igual no, pero te voy a anotar un poco más acá, un par más, para que hagas. 800 milímetros de mercurio a ATM, 120 centímetros cúbicos a litros, 98 grados centígrados a Kelvin, 560 kelvins a grados centígrados. Y vamos a hacer otro más para que ya te quede ahí. Quiero que hagamos 135 mililitros a litros. Bueno, ahí te quedarían estos también para hacer. El y yo lo hicimos. Estos. Tenés varios ejercicios para hacer esta vez, ¿sí? Es importante que esto lo puedas dominar, porque si no, no vas a poder realizar los ejercicios del trabajo, ¿sí? No son difíciles, pero sí yo tengo que identificar, ¿sí? ¿Qué es temperatura? En cuál es la unidad de la temperatura. Acuérdate que siempre vamos a utilizar el Kelvin. Nosotros no usamos otra cosa para resolver los ejercicios de gases, otra unidad que no sea Kelvin. Y 0 grados centígrados es igual a 273 Kelvin, ¿sí? Entonces, nada, en estos casos yo sumaba o restaba, pero acá en este, fíjate que te dice 560 Kelvin a grados centígrados. Bueno, fíjate después cómo lo convertís a eso.
volumen, puedo trabajar con litros, mililitros o centímetros cúbicos. Acuérdate la equivalencia de qué es lo que vale cada cosa. Y nada más. Y después la presión, digo, la fórmula es esta. P por B sobre T. O sea, P1, B1, T1, P2, B2, T2, ¿sí? Y va a variar de acuerdo al ejercicio. Y de acuerdo al ejercicio es la fórmula. Vos en la teoría tenés como una definición de qué es la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac. Bueno, eso trata de leerlo, de armarte vos tu propio resumen. No creo que te tomen mucho ahí, pero sí te van a preguntar cuál es la ley de Boyle o qué es lo que varía, qué es lo que no, cuál es la de Charles, cómo es la fórmula, ¿sí? Capaz que no te toman mucha teoría de esto porque esto es más para hacer los ejercicios, pero por las dudas estaría bueno que tengas ahí como un resumen hecho, además de esto que es para poder realizar los ejercicios, ¿sí? Así que, bueno, ahora vamos a hacer esto. Vamos a venir acá y vamos a hacer los ejercicios de parcial. El punto 1, para que voy a borrar todo esto. Ejercitación de parcial. Que no quiero nada. Tugi. 1. El volumen pulmonar de un estudiante, el volumen pulmonar de un estudiante de física es de 6 litros. Ella llena sus pulmones con aire, ¿sí? A una presión absoluta, a una presión absoluta de una atmósfera. Luego, reteniendo la respiración, comprime, luego reteniendo la respiración, comprime su capacidad torácica, su capa. Para reducir su volumen, pulmonar a 5,70 litros. Entonces, ¿qué presión está ahora en el... ¿qué presión está? ¿Qué presión está ahora en sus pulmones? Punto seguido, suponga que la temperatura es constante. Bueno, pongamos. Bien, entonces, vamos a resolver este ejercicio. Datos. Acordate siempre de esto. Primero, vamos a leer y a identificar qué es lo que nos está diciendo. Dice, el volumen pulmonar de un estudiante de física es de 6 litros. Bien, acá ya aparece un dato. 6 litros. Ella llena sus pulmones con aire a una presión absoluta de una atmósfera. Ok. Luego, reteniendo la respiración, comprime su capacidad torácica para reducir su volumen pulmonar a 5,70 litros. O sea que pasamos de un volumen mayor a un volumen menor. Y después nos pregunta, ¿qué presión
O sea que esto es lo que yo necesito averiguar, qué presión está ahora en sus pulmones. Y ojo que acá tiene un dato súper importante, te dice, suponga que la temperatura es constante. Entonces, si la temperatura es constante, ¿de qué ley estamos hablando? Bien, estamos hablando de la ley de Boyle, ¿sí? ¿Y qué fórmula vamos a usar? Esta. P1 por B1 sobre P2 sobre por B2. Dije sobre y no iba sobre. Es la costumbre. Entonces, datos de la fórmula que voy a usar. Es esa. Bien. Mi volumen 1, ¿cuánto vale? Exacto. 6 litros. ¿Mi presión 1 la tengo? Sí. Ahí me dice que tiene una presión de una atmósfera. Entonces, presión 1 es igual a una atmósfera. Ahora, la presión número 2, ¿la tengo? No, porque me dice que es lo que yo tengo que averiguar. Bueno, ¿qué otro dato me está dando? Me está diciendo que tengo un nuevo volumen más chiquito, o sea que es el volumen 2. El volumen 2 es de 5,70 litros. La presión 2 no la tengo, que es lo que me pide que averigüe. Y después me dice que la temperatura es constante, o sea que no la voy a poner en la fórmula, ¿sí? Por eso me queda así. Bueno, lo único que me queda hacer es realizar el ejercicio, fijarme si tengo que hacer algún pasaje de unidad o no. Voy a poner acá. Bien. Necesito presión, volumen y nada más. ¿Tengo volumen? Sí. ¿Tengo el litro? Sí. ¿Los dos están en la misma unidad? Sí. Entonces, si los dos están en la misma unidad, genial. ¿Tengo presión? Sí. Listo, ya está. Entonces, reemplazamos P1. ¿Cuánto vale? Una atmósfera. Ponemos un ATM por el volumen 1, que son 6 litros. Bien. Esto es igual a la presión 2, que no la tengo, por 5,70 litros. Bueno, tengo que despejar. Así que, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar una atmósfera por 6 litros igual a la presión 2, y una atmósfera por 6 litros va a estar, ¿sí?, dividida ¿por quién? Quiero bajarlo. Va a estar dividida por 5,70 litros. Entonces, litro con litro se van, y ahí me va a dar justamente la presión 2. ¿Ok? Entonces, me queda 5,70 dividido